Vamos a compartir la presentación de esta semana. Entonces, hoy día vamos a revisar este título que es La familia como iglesia en el hogar. Entonces, vamos a explorar en el fondo cómo la familia, según la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la teología reformada, es el núcleo espiritual donde se cultiva y transmite la fe cristiana. Esa es nada más y nada menos una de las importancias grandes y trascendentales que tiene la familia. Entonces, no se trata de que yo me una a una persona para realizarme, sino que ese hecho implica mucho más porque en la medida que nosotros vamos creciendo como familia, tenemos que cultivar nuestra fe y transmitir esa fe a las personas que se van incorporando a la familia. Entonces, es un trabajo que no menor y que tiene una responsabilidad mayor en los padres, porque ese es el propósito de nuestras familias y de la familia que agrada a Dios. Entonces, eso es lo que vamos a revisar esta semana. Entonces, la primera, como introducción, podemos decir entonces que el propósito central de esta lección va a ser explorar el papel fundamental de la familia dentro del plan redentor de Dios, tal como nos lo enseña la palabra de Dios. Ya hemos revisado en presentaciones anteriores que en la medida que el pecado entró al mundo, entró al corazón del ser humano, las familias también se vieron resentidas. Mm, De a poco se fue distorsionando, ¿no?, el propósito de Dios al crear la familia. Entonces eso produjo un problema grave y que hoy día estamos enfrentando también como sociedad. El hecho de que las familias no estén cumpliendo el propósito divino hace que las generaciones que están naciendo sean personas que no tienen temor de Dios, ni a los cuales se le ha compartido cuáles son los principios que la palabra de Dios enseña que debería tener una sociedad. Y por lo tanto, ese hecho hace que tengamos una sociedad que está prácticamente en decadencia. Entonces, ese es el objetivo, ver cuál es el propósito central y fundamental de la familia en este plan redentor de Dios, porque en el fondo lo que Dios quiere hacer es restaurar, ¿no es cierto?, la imagen de Jesucristo en cada una de nuestras vidas y lo hace principalmente a través del trabajo de la familia. Entonces, tenemos que entender que la familia no es una construcción meramente cultural o social. Eso es lo más eh, trascendente en esto, ¿no? No es algo que nuestra cultura haya creado, ya lo vimos, ¿no es cierto? Es una institución divina y que se establece desde la creación y que tiene un propósito espiritual que es bien claro. Entonces, ¿cuál es el propósito espiritual? Bueno, también, aparte de lo que vamos a decir, tenemos que eh, recordar, ¿no es cierto? El manual nos dice que es el primer lugar donde se establecen las relaciones interpersonales, se enriquecen y toman su forma de ser. Entonces, que no es menor. Pero aparte de eso, ¿no es cierto? Es una institución divina que se establece desde el comienzo, desde que Dios creó a Adán y Eva, que tiene un propósito espiritual claro, que es el primer espacio donde se vive, se enseña y se transmite la fe cristiana. Entonces, no es menor, porque nuestra responsabilidad es vivir la fe y eso tienen que ver nuestros hijos en nosotros. Eh, si vamos a enseñar y no estamos viviendo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, entonces va a ser más difícil. Por eso somos los primeros modelos. Entonces tenemos que
vivir, enseñar y transmitir esta fe cristiana. También en segundo lugar, vamos a identificar las funciones espirituales de nuestro hogar como esta iglesia doméstica, ¿no? Que hemos hablado ya, que es un lugar donde se ejercen, que ya vimos también los medios de gracia, que son muy importantes para nosotros transmitir la fe a nuestros hijos. Y en el hogar es donde también se ejercen estos medios. Por ejemplo, la oración, la lectura de las escrituras, la adoración y también obviamente el discipulado, porque estamos llamados a discipular a nuestros hijos en el fondo en este proceso de aprendizaje y en este proceso de llevarlos de la mano para que vayan creciendo y madurando espiritualmente. Entonces, todo esto se ve en el contexto diario, ¿no es cierto?, cotidiano de la vida familiar. Y es así que el Señor espera que nosotros lo hagamos. Y finalmente también vamos a abordar cómo aplicar estos principios bíblicos concretos para discipular a nuestros hijos. Entonces, vamos a pasar un poquito de la teoría a la práctica y vamos a reconocer entonces que los padres son los primeros pastores y educadores espirituales de sus hijos y no podemos dejar de asumir esta responsabilidad. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a estudiar cómo la familia, al vivir la fe de manera intencional y relacional, porque vamos a estar bien, los hijos van a estar viendo cómo nosotros afrontamos todas las circunstancias diarias y nosotros se las vamos a estar transmitiendo y por eso hay una relación intrínseca allí. Entonces, eso se convierte en un testimonio vivo del reino de Dios en la sociedad. Entonces, el hogar es como una iglesia chica, ya hemos dicho, una sucursal del reino de Dios. Y la familia y la iglesia, en el fondo, se conforma de estas iglesias chicas. Entonces, y bueno, la sociedad va a ver en nosotros cómo esta, estos principios morales y bíblicos se transmiten como debe ser. Y eso debieran verlo, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva reformada, la familia es el primer y más importante contexto de la formación cristiana. Entonces, la semana pasada vimos que muchos delegan esta responsabilidad a los colegios, a la iglesia, pero de poder transmitir los valores morales a nuestros hijos. Pero es aquí, en la familia, donde se forma ese contexto en sus mentes y en sus corazones. Este es el contexto donde se forma, ¿no es cierto?, moralmente la mente de nuestros hijos. Entonces, aquí se encarna la fe, ¿no es cierto? Se cultiva la obediencia a la palabra y también se prepara a las futuras generaciones para vivir como ciudadanos del reino. Entonces, esta visión no solamente está dignificando el rol de los padres, porque de aquí vemos que nuestra labor es concreta y es fundamental para poder extender el reino de Dios, sino que también establece una base sólida para la edificación de la iglesia y la transformación cultural desde el núcleo familiar. Entonces, nosotros estamos llamados a contribuir a la sociedad con ciudadanos, ¿no es cierto?, que se rijan por estas normas morales nosotros debemos cultivar en la vida de nuestros hijos. Y esa también es un aporte, en primer término, a nuestra iglesia, pero también a la sociedad y cumpliendo el mandato cultural al cual hemos sido llamados como hijos de Dios desde que Dios creó al hombre en el Génesis. Entonces, vamos a ver los fundamentos ahora bíblicos de la familia. La familia, según el testimonio bíblico, no es una invención humana ni una construcción cultural mutable. Entonces, esto es súper importante porque mucha gente hoy día quiere redefinir, por ejemplo, esta institución del matrimonio. Quiere apropiarse
¿no es cierto? El hecho de que la sociedad y la cultura es la que le da forma a esta institución divina y por lo tanto la puedes definir de acuerdo a cómo la cultura actual, ¿no es cierto?, ve los roles de las personas que están o que deben formar parte de esta estructura como el matrimonio. Entonces, ellos hoy día la gente y la sociedad en la que vivimos no solamente se contenta con desconocer a Dios, sino también quieren destruir de alguna forma las familias y están tratando de redefinirlas a su comodidad y en el fondo, más que comodidad, a su pecado, porque en el fondo ahora están promoviendo, ¿no es cierto?, el matrimonio igualitario y todas esas aberraciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, la Biblia nos enseña que esta no es una invención humana y tampoco es una construcción cultural mutable. No es que se deba cambiar. El diseño original fue establecido y ese no debe cambiarse para recibir la bendición de Dios. Es una institución entonces que nace en el corazón mismo de Dios. Y ahí, ¿no es cierto? Vemos en Génesis 2 del 18 al 24, vemos cómo Dios establece entonces el matrimonio entre Adán y Eva como el fundamento de la primera familia. Entonces allí se revela este diseño perfecto para la vida en comunidad. Entonces, eh, ¿cómo podemos vivir y cómo cumplimos el propósito de esta institución? Es viviendo de acuerdo al diseño divino, un hombre y una mujer, que se complementan, ¿no es cierto? Y como bendición tienen esta procreación, ¿no es cierto? De las imágenes de Dios de nuestros hijos. Entonces, no se puede dar en otro contexto. No, no, tiene que ser de acuerdo al diseño divino. Esta unión entonces no solo tiene estas implicaciones naturales, ¿no es cierto?, que es la procreación, sino también tiene implicaciones que son profundamente espirituales, pues es allí, dentro de la familia, en ese contexto, se puede cultivar la fe, en primer término. También se transmite la verdad de Dios y se vive la obediencia a su palabra, allí en esa familia, ¿no? Entonces vemos en Adán y Eva que ellos representan, ¿no es cierto?, el modelo original de familia. Y esta historia, ¿no es cierto?, nos enseña que las decisiones espirituales del Padre también afectan profundamente a toda la descendencia. Entonces aquí vemos eh, cómo el padre, ¿no es cierto?, es la cabeza del hogar y que sus decisiones son tan importantes. En este caso, si hablamos de Adán, actuó no solamente como el primer padre de familia, sino como también el primer representante federativo de la raza humana. Entonces, ese pecado no solamente en este caso afectó a su familia inmediata, sino a todas las generaciones posteriores con la transmisión del pecado, ¿no es cierto? Con la transmisión de esta muerte espiritual. Pero en el contexto inmediato fue a su familia. Entonces, las decisiones del padre, en este caso de la cabeza, afectan profundamente a toda la descendencia. Allí en Génesis 12:3 también vemos una promesa que Dios le realiza a Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, este versículo, ¿no es cierto?, nos enseña esta verdad tan profunda y nos demuestra que el plan redentor, el plan de Dios, ¿no es cierto?, In- y para redimir a las familias, incluye a las familias como canales de bendición. Entonces nos dice, en ti serán benditas todas las gentes de la tierra, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces le da la importancia fundamental y primordial a la familia. Entonces el plan redentor está, y Dios es un Dios de familia, así nos decía el autor. Y es cierto, entonces incluye a la familia como estos canales de bendición de fe y testimonio. Es lo que deben ser.
Entonces, Dios bendice a las familias. También en Jeremías 31:1, Dios reafirma este compromiso con las familias como parte de su pueblo redimido. Ahí no aparece Jeremías 31:1, pero lo vamos a leer porque reafirma este mismo concepto que es tan importante, que nosotros lo tengamos en nuestra mente. Jeremías 31:1 dice: En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Entonces vemos la gran importancia que le da Dios a esta institución que él mismo creó. Entonces, él reafirma este compromiso con las familias como parte del pueblo redimido. Entonces, en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en nuestra teología, estos pasajes confirman que la familia es el primer espacio donde se vive la gracia, ¿no es cierto? Esta bendición que Dios otorga a las personas. Entonces, pero es en el contexto familiar donde se vive esta gracia, donde se enseña también la ley de Dios y se prepara a las generaciones futuras para participar activamente en el reino. Entonces, por tanto, comprender estos fundamentos bíblicos de la familia es esencial para recuperar el propósito original por el cual fue creada o diseñada la familia y vivir conforme a este diseño divino. Entonces, es nada más y nada menos que nuestra labor. Esos son los fundamentos bíblicos. Entonces, ahora veamos cómo la familia, como el contexto, ¿no es cierto?, de encuentro con Dios. Entonces, desde la perspectiva bíblica y reformada, ¿no es cierto?, el hogar no es simplemente un espacio físico donde se convive, sino es el primer y más fundamental lugar de adoración y formación espiritual. Entonces, más allá de lo obvio que estamos todos juntos, ¿no es cierto?, debajo de un techo y compartiendo día a día, eh, eso es obvio, pero también es el primer y más fundamental lugar de adoración y formación espiritual, y así debe ser. O sea, así debiéramos nosotros enseñárselos a todos los componentes de nuestra familia, ¿no es cierto? Es entonces en la intimidad del hogar donde se establece, ¿no es cierto?, el primer altar, donde los hijos debieran ver este contexto, ¿no es cierto?, de esta familia que está guiada bajo el temor de Dios, donde se ora, ¿no es cierto?, ellos deben vernos orar, debemos orar juntos, donde se lee la palabra, no debe ser algo aislado, sino debe ser algo constante, ¿no es cierto? Y también donde se vive la fe de manera cotidiana. Que esta palabra es importante, es donde se vive la fe. Porque una cosa es decir yo tengo fe, pero otra cosa es cuando nuestra fe se ve probada por las circunstancias y es allí donde realmente aflora lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos vean que nosotros vivimos lo que creemos. Y no solamente está de la boca hacia afuera, sino en cómo nos comportamos unos con otros, cómo podemos recibir, ¿no es cierto?, o hablar con los vecinos, hablar con los demás, etcétera. Entonces, esta visión convierte a la familia, ¿no es cierto?, en una verdadera iglesia doméstica. Entonces, los, el rol de los padres, ¿no es cierto?, especialmente ellos, asumen el rol de pastores de sus hijos, que deben guiarlos en el conocimiento de Dios y modelando una vida de obediencia y devoción. Entonces, no solamente que nos obedezcan lo que nosotros como padres imponemos como normas de la familia, sino que se habla de aquí la obediencia a lo que Dios nos enseña también a través de su palabra. Y cuando hablamos de devoción, que ellos entiendan, ¿no es cierto?, que somos hijos de Dios y que estamos guiados por Él
y que todo lo hacemos para la gloria de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el discipulado familiar implica mucho más que enseñar doctrinas. Podríamos enfocarnos en eso, enseñarles versículos y que los repitan. El discipulado familiar implica mucho más que eso. Es compartir las escrituras con reverencia, ¿no es cierto? Ju- eh, Juntar, ¿no es cierto? Orar juntos con sinceridad y utilizar símbolos de fe. Entonces aquí el texto no da algunos ejemplos, ¿no es cierto? Eh, que sería, es bueno y recomendable, ¿no es cierto?, estudiar juntos, por ejemplo, el Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster, ¿no es cierto?, que es un buen punto de partida para compartir, ¿no es cierto?, con nuestros hijos, eh, que ellos vean, ¿no es cierto?, literatura cristiana, como la misma Biblia, ¿no es cierto?, que no esté escondida, ¿no es cierto?, que no sepa dónde están, sino que sea visible. E incluso hablaba de repente tener, ¿no es cierto?, versículos bíblicos en las paredes, incluso la figura de la cruz, que, que, que para los cristianos evangélicos es controversial algunas veces, porque está asociada a la Iglesia Católica y al crucifijo que ellos usan, pero es un buen símbolo para mostrar, ¿no es cierto?, también para que ellos vayan en su mente interiorizando que somos cristianos. Entonces, esto refuerza visual y espiritualmente la identidad cristiana del hogar. Entonces, en ese contexto, los llamados medios de gracia, como lo estudiamos la semana pasada, que son la oración, la lectura bíblica, la adoración, ¿no es cierto?, y los sacramentos, no son exclusivos del culto dominical, porque algunos podrían pensar ya, vamos a usar los medios de gracia, pero cuando vayamos a la iglesia. No, deben ser practicados en el hogar. Obviamente, la Santa Cena, ¿no es cierto? El bautismo no lo podemos realizar en nuestros hogares, pero lo otro sí. Podemos orar, podemos leer, podemos adorar a nuestro Dios. Entonces, deben ser practicados en el hogar como canales ordinarios por los cuales Dios comunica su gracia al pueblo. Entonces, si nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos que ellos puedan obtener la gracia de Dios, la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se abrirá. Y esto en el fondo es la práctica de la oración que nuestros hijos deberían cultivar. Entonces, allí se hace o se realiza en la práctica este medio de gracia. Entonces, que ellos enseñarles a orar, no como un soliloquio, decía ahí también en el material, sino como escuchando, de alguna forma, poniéndonos en contacto, que ellos se puedan comunicar con Dios por medio de la oración. Entonces, es allí en el hogar donde nosotros podemos enseñarle estas cosas. Entonces el hogar se convierte de esta forma en un espacio que es sagrado, donde se cultiva esta fe viva, esta fe relacional y transformadora, que prepara a los hijos no solo para ser miembros de la iglesia, porque ese también es nuestra labor, mostrarle a nuestros hijos cómo pueden ser útiles en el reino de Dios, y en este caso, tanto en la familia como en la iglesia. Entonces, allí en el hogar es donde nosotros los preparamos y les mostramos bíblicamente cómo ellos pueden ser útiles, pero también los preparamos para que sean ellos discípulos fieles en medio del mundo. Entonces, la gente, el entorno, debieran ver en ellos la imagen de nuestro Señor Jesucristo reflejada en sus vidas. Y si lo hacen, bueno, es porque estamos logrando, ¿no es cierto?, este objetivo de realizar el encuentro con Dios también a los participantes de nuestra familia. Entonces, veamos ahora las funciones de la familia como iglesia en el hogar, ya que en el fondo estamos un poquito resumiendo lo que ya habíamos hablado acerca de
cómo participa la familia en el marco, ¿no es cierto?, de de la teología, ¿no es cierto? No solo es una unidad social, sino es una comunidad espiritual. Eso es la familia, una comunidad espiritual con funciones específicas que reflejan la vida y misión de la iglesia. Entonces, es un espejo de la iglesia, el hogar. Entonces, una de sus principales responsabilidades es compartir la fe. Y ahí tenemos ese versículo que es tan importante, que es Deuteronomio 6 4 al 9, que ya lo hemos leído varias veces, pero donde se nos instruye a los padres a enseñar diligentemente la palabra de Dios a sus hijos en todo momento. Entonces, eh, de, y ahí aparece, ¿no?, al acostarse, al levantarse, al caminar por el camino, siempre. Entonces, este mandato nos revela eh, que siempre, ¿no es cierto?, que transmitir estas verdades, transmitir la palabra de Dios no debe ser ocasional, no debe ser una vez a las 500, ¿no? Eh, no debe ser ocasional, distanciado en el tiempo, ni tampoco debe ser superficial, sino esto debe ser constante. O sea, siempre nosotros debemos estar enseñando la palabra de Dios. Debe ser relacional. Él se tiene que sentir identificado con el consejo bíblico, ¿no es cierto? Y también tiene que ser intencional. Nosotros buscamos, ¿no es cierto?, que esta palabra de Dios pueda modelar su carácter, su vida, porque es una de las promesas que la Biblia nos enseña, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, el hogar debe ser este espacio de instrucción bíblica y oración, donde los hijos van a aprender no solamente a conocer a Dios en, en el aspecto formal, sino también a relacionarse con Él mediante los medios de gracia, ¿no es cierto? Entonces, ahí es allí donde nosotros, en la oración familiar, ¿no es cierto?, la lectura de las escrituras, y el uso de símbolos de fe, como decíamos anteriormente, como el catecismo infantil, ¿no es cierto? Son prácticas que de alguna forma nos van a ayudar a consolidar la identidad cristiana desde la infancia. Entonces, los hijos deben aprender esto, es un deber que lo aprendan en el hogar y lo refuercen en la iglesia. No debería ser al revés, que lo aprendan en la iglesia y lo reforcemos acá, sino el hogar es donde, por ejemplo, el catecismo menor debería ser enseñado. Entonces, en este contexto, la evangelización de los hijos no se va a limitar simplemente a una presentación del evangelio, sino que implica formar discípulos que vivan bajo el señorío de Cristo. Entonces, el discipulado es un proceso también. No es que nosotros ya logramos, ¿no es cierto?, que nuestros hijos respondan en fe al Evangelio y ahí ya listo, con eso nos quedamos tranquilos. Se trata de discipulado, entonces debemos hacer este acompañamiento en forma constante, siempre, porque en la medida que ellos van creciendo, sus necesidades espirituales también son mayores y ahí nosotros debemos estar para apoyarlo. Entonces, debemos formar discípulos que viven bajo el señorío de Cristo. Entonces, allí en Deuteronomio 4:9 dice, cuéntaselas a sus hijos y a sus nietos. Entonces, esto subraya, ¿no es cierto?, la dimensión generacional de esta tarea. Entonces, mostrando que la familia, digamos, es llamada a ser el canal por el cual la fe se perpetúa, o sea, se transmite de generación en generación y también se fortalece en el pueblo de Dios. Somos responsables de ello. Entonces, así, la familia como iglesia en el hogar cumple estas funciones que son vitales, ¿no es cierto?, para la extensión del reino de Dios. Eh, que es el lugar de enseñanza, ¿no es cierto? Tiene que ser un lugar de adoración, tiene que ser un lugar de comunión, tiene que ser un lugar de misión, ¿no es cierto? Los hijos debieran vernos a nosotros compartir con otros el Evangelio. Y si hay una
una persona, ¿no es cierto?, que está padeciendo alguna necesidad, también deberían ver nuestro ejemplo de cómo ayudamos al prójimo, ya sea nuestro hermano en la fe o no, pero allí debería verse en acción cómo nosotros, como hijos de Dios, actuamos y nos relacionamos con la palabra de Dios. Entonces, este va a ser el primer campo, la familia, donde se vive y se proclama el reino de Dios. Entonces, ahí tenemos un cuadrito, ¿no es cierto?, que nos muestra de alguna forma algunos aspectos con respecto a la iglesia local y la iglesia en el hogar. Entonces tenemos lugar de reunión, en la iglesia local va a ser el templo o edificio dedicado, y en la iglesia en el hogar va a ser la casa familiar. El liderazgo. En la iglesia local tenemos a los pastores y ancianos ordenados, y en el hogar tenemos a los padres como líderes espirituales. Eh, los medios de gracia. Entonces, en la iglesia local vamos a tener la predicación, los sacramentos, la oración común. Y en la iglesia en el hogar vamos a tener la lectura bíblica, la oración familiar y la catequesis, ¿no es cierto? Los catecismos. En el contexto relacional, en la iglesia tenemos la comunidad amplia y diversa, y en la iglesia tenemos estas relaciones íntimas y cotidianas. Y con respecto al aspecto, al propósito espiritual, en la iglesia local tenemos la edificación del cuerpo de Cristo y las misiones. Y en el hogar tenemos la formación espiritual de los hijos y el discipulado. Veamos ahora la familia como un recurso también para edificar la iglesia. Entonces, la familia, en el marco, ¿no es cierto?, de la teología reformada, no solo es el lugar donde se inicia la vida cristiana, como ya hemos visto, sino también es un recurso esencial para la edificación de la iglesia local. Entonces, el hecho de que nosotros estemos formando a nuestros hijos es para que también ellos ahora trabajen y se inserten y sean de edificación, no solamente en nuestro hogar, sino también un recurso esencial que la iglesia local ahora empieza a utilizar. Entonces, la fe auténtica, aquella que nace de una relación viva, ¿no es cierto?, con nuestro Señor Jesucristo, y se expresa el fruto, ¿no es cierto?, de la obediencia a su palabra, se transmite principalmente en el hogar. Eso es lo que hemos estado diciendo todas estas semanas, ¿no? Y los hijos allí deben aprender a conocer a Dios, no solo por lo que se les enseña, sino por lo que observan en la vida diaria de sus padres. Entonces, por eso decimos que es tan importante el modelo que nosotros le demos, el ejemplo, ¿no? Y esta transmisión relacional y vivencial de la fe es mucho más eficaz que cualquier programa eclesiástico. Si nosotros vamos a descansar en lo que nuestros niños van a aprender en la iglesia y no hacemos nada, entonces va a ser más difícil. Entonces, si lo hacemos en nuestro hogar, va a ser mucho más fácil porque va a estar arraigada en el testimonio constante y coherente. Por eso es que nosotros debemos preocuparnos, ¿no es cierto?, de ser coherentes con nuestra fe. Entonces, la salud espiritual de la familia, hablamos del compromiso con la oración, ¿no es cierto?, la adoración, la enseñanza bíblica y la comunión, tiene un impacto directo en la salud de la iglesia. Si la familia está siendo bendecida, va a ser de bendición también en la iglesia. Entonces, una congregación fuerte está compuesta por familias espiritualmente sanas. Entonces, eh, si la iglesia está bien, porque las familias también lo están haciendo bien. Entonces, existe una relación allí. Entonces, estas familias deben vivir su fe con integridad y propósito. Entonces, por eso es tan importante lo que hagamos dentro del hogar. Entonces, el mensaje del Evangelio no es individualista, sino comunitario. Entonces, ya lo vimos en el Antiguo Testamento con estas citas, ¿no es cierto? Abraham le dice que serán benditas en él todas las familias de la tierra. Jesús también desea salvar a las familias, restaurarlas y usarlas, ¿no es cierto?, como instrumento de transformación en la sociedad. Entonces nosotros tenemos un aspecto más amplio, no solamente
el hogar, la iglesia, sino también la sociedad. Entonces, en este contexto, cobra mucha relevancia el concepto de la cosmovisión del reino, ¿cierto? Que en la teología, en nuestra teología se refiere a esta perspectiva integral de la vida bajo el señorío de Cristo. Todas las cosas todos los asuntos que están alrededor nuestro, esto, a eso se llama cosmovisión, tienen que estar eh, supeditados, ¿no es cierto?, a nuestra fe y vivirla de acuerdo a ello, ¿no es cierto? Entonces, esta visión transforma la manera en que la familia educa, trabaja, se relaciona y participa en la misión de Dios. Entonces, de esta forma, la familia no solamente ellos reciben bendición, sino también es un agente activo en la expansión del reino. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese propósito, edificamos a la iglesia desde su núcleo más íntimo. Entonces, esta célula que nosotros formamos como familia, como hijos de Dios, no solamente afecta a nuestro núcleo familiar, sino se traslada y es de bendición para la iglesia y también, por extensión, a la comunidad, a la sociedad en la cual donde nosotros estamos viviendo. Veamos algunos consejos prácticos entonces para comunicar la fe. Entonces, por eso dijimos que en esta lección vamos a salir un poquito de la teoría y nos vamos a ir a la práctica, y que son cosas que no son tan complejas de entender, son súper simples, pero que nosotros tenemos que realizar, ¿no? La transmisión entonces de la fe cristiana en el hogar requiere no solamente, ¿no es cierto?, esa convicción teológica, sino también prácticas concretas, que de alguna forma están encarnando el Evangelio en la vida cotidiana. Y en ese sentido, la Biblia nos enseña y nos propone una serie de consejos prácticos que de alguna forma van a permitir a los padres discipular a sus hijos de una manera intencional y efectiva. De eso se trata, de ser intencionales en lo que hagamos. En primer lugar, entonces tenemos la oración regular. Entonces, eso establece un ritmo espiritual, ¿no es cierto?, que conecta a la familia con Dios. Entonces, eh, allí cultivamos, ¿no es cierto?, esta dependencia de Dios, de todos nuestros asuntos, de todos nuestros planes, de toda nuestra vida, y por otro lado también la gratitud, reconocer, ¿no es cierto?, cómo Dios también contesta nuestras oraciones. También habla ahí de el establecimiento de un altar familiar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Donde podamos tener cultos familiares, ¿no? Donde se reúnen periódicamente para leer las escrituras, cantar himnos y orar. Entonces, esto convierte el hogar en un santuario doméstico. Ahí el autor proponía que, por, por ejemplo, por lo menos 2 veces al mes tengamos una reunión familiar de ese tipo, para que nuestros hijos también vean cómo nosotros podemos involucrarnos como familia en la adoración a nuestro Dios. También vemos ahí como un consejo práctico la adoración comunitaria, que es vivida en la iglesia local. Entonces, esto refuerza la identidad eclesial de la familia y enseña a los hijos el valor de congregarse con otros creyentes. Y esto es súper importante también porque hay mucha gente que piensa que puede vivir aislado y que no es necesario ir a la iglesia. Y se escucha muchas quejas con respecto a las iglesias, muchos prejuicios, muchos juicios, ¿no es cierto? Entonces los hijos tenemos que ser cuidadosos. Entonces, en vez de hablar mal de la iglesia, nosotros deberíamos enseñarles que allí existe una bendición tremenda, el hecho de compartir, de estar en comunión con nuestros hermanos y de adorar en forma conjunta a nuestro Dios. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado también con que nosotros podamos incentivar esta adoración comunitaria. También nos habla de retiros familiares. Entonces, donde nosotros podamos ofrecer allí un espacio de reflexión y renovación espiritual,
que estén alejados, ¿no es cierto?, del ruido cotidiano y donde se pueda, de alguna forma, redescubrir el propósito del hogar en el reino de Dios. No es malo y es saludable hacer este retiro espiritual. También está, obviamente, la lectura cristiana, tanto individual como compartida. Entonces, eh, exponemos a nuestra familia a la sabiduría, ¿no es cierto?, de la tradición, ¿no es cierto?, reformada y también a los testimonios de fe que inspiran obediencia. Entonces, también debemos practicar la gratitud al reconocer, ¿no es cierto?, las bendiciones de Dios en momentos ordinarios. Por ejemplo, nosotros celebramos muchos cumpleaños, ¿no es cierto? Y esos momentos deberíamos aprovecharlos, ¿no es cierto?, para agradecer a Dios. Entonces, de esa forma, eh, cambiamos el switch, ¿no es cierto? Y creamos en nuestros hijos estos corazones humildes y agradecidos a Dios, sabiendo que todo don proviene, todo don perfecto, como dice la palabra de Dios, proviene de Dios, del Padre de las luces. Entonces, eso es lo que nosotros debemos cultivar también en nuestros hijos. Y finalmente tenemos este séptimo consejo, que es el testimonio activo. Entonces, esto incluye actos de servicio, de generosidad y evangelismo. Entonces, que debemos realizar no solamente en el contexto de nuestra familia, sino salir y que ellos vean, nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo o que nos vean asistiendo a algunos actos que se hagan en la iglesia, cultos especiales, ¿no? Entonces, estos 7 consejos, eh, cuando se practican, ¿no es cierto?, con constancia y sinceridad, van a convertir a nuestro hogar en un semillero de discípulos que no solamente van a impactar a nuestra iglesia, sino también a nuestra sociedad. Entonces deberíamos tomarlos muy en consideración. Bien, vamos a ver ahora que es necesario también crear una atmósfera eh, de fe bíblica. Entonces, esto implica mucho más que tener buenas intenciones espirituales. Se requiere de alguna forma establecer un entorno seguro, estructurado y deliberadamente orientado hacia Dios. Entonces, cuando hablamos de un entorno seguro y estructurado, tenemos que proporcionar a los hijos estabilidad emocional. Y eso es súper importante y espiritual. Y esto es esencial para que ellos puedan confiar en sus padres y obviamente por extensión en Dios. Este entorno se va a construir y lo debemos construir a diario mediante rutinas saludables, ¿no es cierto?, límites claros y una vida familiar centrada en la palabra. Entonces, eso es lo deseable y es lo que debemos tratar e intentar por todos nuestros medios. En segundo lugar, también nos habla de esta disciplina bíblica, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, ahí en Efesios 6:4, y que no está basado en un castigo arbitrario. Ya hemos dicho, cuando castigamos a partir de la ira, en el fondo estamos castigando, no estamos disciplinando. Entonces, se trata de disciplina bíblica y no confundir, ¿no es cierto? También como otros piensan, no, es que estamos en un entorno de gracia, entonces no tenemos que decirle nada. No, hay que disciplinar bíblicamente. Entonces, es una formación amorosa que va a guiar al niño entonces hacia la obediencia y la sabiduría. Entonces, cuando hacemos la disciplina en ese contexto, va a ser una herramienta de discipulado que de alguna forma refleja el carácter justo y misericordioso de Dios. Entonces, tenemos que hacerlo así. Entonces, también hablamos hace un ratito, ¿no es cierto?, de estos símbolos visuales. Hablábamos de una cruz, ¿no es cierto?, de madera, una Biblia abierta o afiches con versículos e ilustraciones bíblicas. Entonces, esto refuerza visualmente la presencia de la fe en la vida cotidiana. Estamos hablando de crear un ambiente, ¿no es cierto?, una atmósfera de fe bíblica. Y especialmente para los niños, cuando son más pequeños y no saben leer, ¿no es cierto? Al ver estas cosas, lo va a motivar a preguntar y ya a sugerir, ¿no es cierto?, en su mente y su corazón, que ellos son una familia cristiana, que son diferentes a la gente que no cree en Dios. Entonces, esto
crea esta forma de aprender en forma sensorial, a través de los sentidos. Y también está la participación activa en la iglesia, y esto es muy crucial. Entonces, cuando los hijos ven, ¿no es cierto?, que sus padres se involucran y están fuertemente involucrados en la vida de la iglesia, van a entender que la fe no es solamente un discurso privado, ¿no es cierto?, sino es una realidad comunitaria. Entonces, por eso no debiéramos dejar de asistir nunca a la iglesia. Todo esto entonces se enmarca dentro del principio que nosotros conocemos como mayordomía o administración, ¿no es cierto? Se refiere a administrar fielmente todos los recursos. Y cuando hablamos de todos los recursos, son tiempo, talentos, bienes y relaciones, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios. Entonces, de esta forma podemos convertir el hogar en un espacio donde la fe no solamente se enseña, sino que se respira, se vive y se celebra. Entonces, tenemos que ser sumamente intencionales, y todas las cosas que aparecen ahí debemos tomarlo. Y estos consejos, los 7 consejos, ¿cierto?, y todo esto, todo esto va a servir, ¿no es cierto?, para nosotros discipular de buena manera e impactar a nuestros hijos para que ellos puedan, ¿no es cierto?, ser este reflejo de Dios en la sociedad. Bien, vamos ahora a la transmisión de la fe y los valores reformados. Entonces, en el contexto de nuestra familia, es una tarea sagrada, ¿no es cierto?, esta transmisión de la fe, que recae principalmente sobre los padres. Entonces, nosotros somos los primeros evangelizadores de nuestros hijos. Y esta responsabilidad no se delega, porque muchos piensan que no, la iglesia local debe hacer esta labor. No, son los padres. Comienza en el hogar, entonces, donde los padres modelan la vida de nuestros hijos con integridad, ¿no es cierto?, con humildad y con devoción. Y es uno de los recursos fundamentales, que ya lo hemos dicho, para esta tarea es enseñarles, ¿no es cierto?, el catecismo infantil a ellos, y de esta forma permite introducir a los niños en las verdades esenciales de la fe, de nuestra fe, ¿no es cierto?, de forma clara y progresiva. Entonces, esto no debe ser una enseñanza meramente intelectual, sino tiene que ser vivencial, y que tiene que estar acompañada de oración en momentos cotidianos, ¿no es cierto? Al despertar, ¿no es cierto?, antes de las comidas, al acostarse y en situaciones especiales, ¿no es cierto? De esta forma vamos a conectar la vida diaria con la presencia de Dios. Entonces, además, los valores cristianos que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como el amor, la verdad, la generosidad, el respeto y el servicio, deben ser vividos y enseñados en el hogar como parte de esta cosmovisión bíblica de la cual estamos hablando, que de alguna forma van a formar el carácter de los hijos. Si vivimos en un hogar que no vive estas virtudes, ¿no es cierto?, como el amor, la verdad, la generosidad, si vivimos mintiendo, si vivimos faltándonos el respeto unos a otros, entonces no vamos a lograr, ¿no es cierto?, realizar esta tarea en forma efectiva. El Salmo 127:3 nos enseña que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, los hijos no son propiedad de los padres, es un regalo divino, es una herencia de Dios, que Dios nos ha confiado con un propósito. Ellos tienen que ser formados en el temor del Señor. Entonces, esta formación no es opcional, no es secundaria, son estos, es parte integral, ¿no es cierto?, de este pacto de gracia, donde los hijos del pacto es- tienen que ser preparados para hacer luz en el mundo y herederos del reino. Entonces, de esta forma, la familia se convierte en el primer seminario, ¿no es cierto?, el primer púlpito y el primer campo misionero, donde se van a forjar la futura generación de creyentes. Bien, aquí ya estamos cerrando esta lección, donde podemos ver este resumen de estos tres pilares, ¿no es cierto?, que hemos visto clave para, ¿no es cierto?, formar
eh, a nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, primero hemos afirmado que la familia es una institución divina y espiritual, está establecida por Dios desde la creación, ¿no es cierto? No solo como un núcleo social, como muchos pudieran pensar, sino como un espacio sagrado donde se manifiesta el propósito redentor de Dios. En segundo lugar, vimos que el hogar es el primer lugar de discipulado. Entonces los hijos ahí aprenden a conocer, a amar y obedecer a Dios a través del ejemplo y la enseñanza de sus padres. Y este discipulado no es accidental, sino intencional, cotidiano y relacional. Y en tercer lugar, vimos ahí que la fe se transmite intencionalmente en comunidad familiar, mediante las prácticas, ¿no es cierto?, como la oración, la lectura bíblica, la adoración y el uso de símbolos de fe. Esta transmisión no es solo un deber, sino un privilegio que forma parte, ¿no es cierto?, del llamado de Dios a los padres, como dijimos, como pastores de la familia, como pastores de sus hijos. Entonces, la pregunta que nos queda ahora a nosotros es cómo estamos edificando la familia. Y ahí aparecía también en el material, si lo estamos haciendo sobre la roca de la palabra, ¿cierto? Sobre lo que nos enseña la palabra o sobre nuestras propias opiniones de lo que debe ser una familia, que sería como la arena. Así que así terminamos esta lección de hoy y ahora tenemos un espacio eh, para alguna acotación o pregunta que nosotros podamos responder. Bueno, recordarles también que no se atrasen en los cuestionarios. Yo he estado revisando algunos y después que termina esta otra semana terminamos, entonces quedan después 15 días para responderlo. Entonces, si se atrasan mucho, les va a costar un poquito más. Así que instarle a ello también. Hermano Andrés, ¿Sí? hola, buenas tardes. Llegué atrasadito hoy día porque acabo de terminar un poquito con el estudio. Estamos en la clase número 8. 8. Ah, es la última. No, falta una. Ah, Es, son 9, ya. sí, justo este ramo tiene justo 9 clases, así que Ok. Ya, perfecto, hermano Andrés. Andrés, muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera? ¿Alguna pregunta o acotación? Esa fue fácil, ¿eh? Ah, esa pregunta. Bueno, esperemos entonces que el Señor nos guíe, porque, claro, en la medida que vamos, seguimos estudiando el material, como que nos queda harta pega. A todos, a todos nos queda mucha pega y vemos, yo creo que estamos viendo un poquito redescubriendo o descubriendo, ¿no es cierto?, esta, esta pastoral familiar y que lamentablemente en la sociedad se ve cómo las familias, eh, las generaciones, los hijos, porque yo pienso al tiro en el octubrismo, ¿no es cierto? Todos esos jóvenes que salieron a hacer desórdenes son hijos que se formaron en hogares que no sabemos qué valores transmitieron, o sea, eh, obviamente no cristianos. Entonces, y el hecho de cómo está tan destruida un poquito la sociedad es por lo mismo. Entonces, nos queda harta pega a nosotros. Y el último punto de reflexión que me quedaba era este, o sea, nosotros, porque ahí hablaba mucho acerca de poder congregarnos y de ser ejemplo en ello. Y una de las cosas que más complica, digamos, hoy día a muchas iglesias es el tema del perdón. Lamentablemente, eh, y el pastor Fernando siempre explica lo mismo. O sea, Dios nos perdonó tanto y nosotros a veces no somos capaces de perdonar ofensas que son simples, pero a veces que provocan tanta complicación en las congregaciones.
y bueno, en las familias también. Así que eso, hermano, si Dios quiere, esta otra semana, eh, por la misericordia de Dios, tendríamos ya la última clase, así que les animo a, como decía, no atrasarse, porque después ya se juntan muchas cositas. Así que voy a pedir a nuestro hermano Luis, por favor, o sea, que él nos dirija ya con una oración para finalizar. Amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, muchas gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia que has tenido para con nuestras vidas. Señor. Señor, al decorrer de esta clase, cada día hemos sido confrontados por tu palabra y por nuestra labor, no solo en la iglesia, sino que más allá de ella, en nuestros hogares, en Señor. nuestra familia, con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos no solo a contestar cuestionarios, sino que a que, Dios mío, estas verdades que nos han sido enseñadas puedan ser puestas en práctica en nuestra familia. Señor. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Bendícenos, guárdanos, cuídanos. Te pido por cada uno de mis hermanos, por mi hermano Amén. que ha estado dictando esta clase. Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.